Bienvenidos al avance del capítulo 208 de la telenovela Tormenta de Pasiones. Arif continúa observando a Tukrul tirado en el suelo después de haberlo golpeado, todavía sintiendo una especie de satisfacción al verlo así después de todo el daño que le ha hecho durante tanto tiempo. Mientras permanece mirándolo, uno de los hombres que está ahí empieza a acercarse a Tukrul y le dice que se levante, esperando alguna reacción de su parte, pero Tukrul no responde. Todo eso hace que la tensión aumente todavía más dentro del lugar. En medio de esa situación, Arif sigue sonriendo al ver a Tukrul en el suelo, como si por un momento sintiera que logró devolverle, aunque sea una pequeña parte, de todo el sufrimiento que ha vivido encerrado ahí. Pero uno de los hombres se da cuenta de esa reacción y se llena de rabia al verlo así, entonces se acerca rápidamente a Arif, lo levanta del piso con fuerza y le da un golpe muy fuerte, haciendo que Arif vuelva a caer nuevamente al suelo después de haber intentado enfrentarse a Tukrul. Todo vuelve a ponerse peligroso para él mientras permanece otra vez ahí tirado, rodeado por las personas que trabajan para Tukrul. Mientras todo eso pasa, Semile continúa esperando a Mete para ver si regresa a casa. La espera empieza a cansarla, tanto que termina quedándose dormida mientras sigue pendiente de él y preocupada por todo lo que está pasando. Sin embargo, en un momento siente que Mete ya llegó y enseguida se levanta para hablar con él. Apenas lo ve, empieza a preguntarle dónde estaba y le dice que se quedó dormida esperándolo porque estaba bastante preocupada. Semile también le comenta que por lo menos pudo descansar un poco mientras esperaba, pero Mete le recalca inmediatamente que él está trabajando en un club nocturno y no en una tienda, dejando claro que el lugar donde trabaja no es precisamente tranquilo ni normal. Entonces Semile le pregunta por qué decidió trabajar en un sitio así y también le pregunta directamente si Tukrul lo mandó ahí. Mete se queda callado al escuchar eso, mientras Semile empieza a sentirse todavía peor al darse cuenta de que quizás Tukrul sigue teniendo influencia sobre la vida de Mete y que ella no se había dado cuenta de eso. Mete entonces le explica que es muy difícil salir de las garras de Tukrul y que lo único que quiere es recuperarse de todo lo que vivió. Poco a poco empieza a sacar toda la rabia que lleva dentro y le dice que no es tan fácil olvidar todo lo que pasó, que borrar de su mente todo lo que vivió no se logra de un momento a otro. También le pregunta cómo espera ella que haga para olvidar algo así. Semile solamente lo observa mientras escucha todo eso y permanece callada porque entiende el dolor que su hijo lleva por dentro. Entonces Mete le dice que va a intentar salvar a Arif y también atrapar a Tukrul, que quiere hacerle pagar una por una todas las cosas que les ha hecho y que no piensa quedarse quieto después de todo lo ocurrido. También intenta tranquilizar a su madre diciéndole que no debe preocuparse porque todo va a estar bien. Después de decir eso, Mete le da un abrazo, mientras Semile lo único que puede hacer es llorar abrazando a su hijo, al mismo tiempo que observa una foto y recuerda lo feliz que era antes de que toda esa desgracia llegara a sus vidas. En la casa de Soner, Bahar continúa dormida tranquilamente mientras todo está en calma. Después, Soner aparece y apenas la ve desde lejos, simplemente sonríe quedándose observándola con mucha felicidad. Luego cierra la puerta y se acerca hasta sentarse al lado de ella en la cama. Poco a poco empieza a acariciarle el cabello mientras la sigue mirando con cariño. Bahar entonces abre los ojos y lo mira también, y entre los dos comienzan a saludarse y a darse los buenos días, mientras todavía siguen muy felices por todo lo que pasó entre ellos. Bahar le dice que siente mucha alegría de despertarse y verlo a su lado y también mira el anillo que todavía lleva puesto en su dedo. Después le confiesa que por un momento pensó que todo había sido solamente un sueño, como si hubiera imaginado que Soner le estaba proponiendo matrimonio y ella simplemente le respondía que sí, pero ahora se da cuenta de que todo fue real y que de verdad pasó. Mientras ella habla, Soner le da un beso y sigue mirándola feliz. Luego Bahar le pregunta si la niña ya se levantó, pero Soner le responde que todavía sigue dormida y que durante ese día deberían contarle que van a casarse, porque seguramente se va a alegrar mucho con la noticia. Sin embargo, Bahar le dice que quizás sea mejor contarle cuando vuelva del colegio, porque cree que si se lo dicen antes, capaz ni siquiera quiera ir. En ese momento la niña aparece y empieza a saludar tanto a Bahar como a su padre. Después empieza a mirar a los dos con atención y les pregunta si pasa algo, porque siente que se están comportando de una manera diferente. Soner trata de decirle que no pasa nada, pero la niña insiste y les recuerda que antes muchas veces se comportaban cansados y extraños, mientras que ahora los nota distintos. Después de eso, Bahar y Dennis empiezan a jugar entre ellas, lanzándose almohadas y riéndose juntas, mientras Soner solamente las observa sonriendo al verlas felices y disfrutando ese momento juntas.
Todos están desayunando en la casa de Hasefe cuando de repente aparece Semile. Osman inmediatamente se levanta para abrirle la puerta y saluda a su madre. Apenas la ve, después le pregunta si su hermana ya regresó y Semile le responde que sí, pero que no quiso ir porque ahora está trabajando en otro lugar. Aika, al escuchar eso, se levanta de la mesa y se va mientras los demás también empiezan a moverse. Después de eso, Semile aprovecha para preguntarle a Berrín si volvió a hablar con Hakan, pero Berrín solamente le responde que no. Entonces Hasefe empieza a decirle que al final Hakan realmente no hizo nada malo, que lo único que hizo fue contarle todo a Ekrein. Semile también le dice a su hija que lo mejor sería que hablara con Hakan porque siente que lo está acusando muy mal y que eso no es justo después de todo lo que pasó. Berrín escucha todo lo que le dicen y solamente responde que después hablará con él. Hakan se encuentra en su casa completamente pensativo, dándole vueltas a todo lo que ha pasado últimamente y tratando de asimilar todas las cosas que han ocurrido. Mientras sigue ahí, de repente alguien toca la puerta y él se levanta para mirar quién es. Cuando abre, se da cuenta de que es Berrín. En ese momento no puede ocultar la sorpresa porque realmente no esperaba verla ahí. Aún así, solamente la saluda mientras la observa y Berrín le pregunta si puede entrar. Hakan la deja pasar y apenas ella entra le pregunta si ya desayunó. Berrín le responde que no y simplemente se queda callada observándolo. Después de unos segundos ella empieza a disculparse y le dice que se equivocó con él, reconociendo que lo juzgó de una manera injusta. Hakan la escucha y le responde que no se preocupe, que ya está acostumbrado a que ella lo juzgue sin saber realmente las cosas. Sin embargo, Berrín vuelve a decirle que siente mucha pena por haberlo tratado así y por haber pensado mal de él durante todo este tiempo. Hakan empieza a hablarle con sinceridad y le dice que nadie sabe realmente cuánto amaba ella a Ahmed y que aunque él muchas veces se enfadaba o sentía celos, aún así aceptaba muchas cosas porque apreciaba lo que sentía. También le dice que para él tampoco ha sido fácil haber presenciado la muerte de Ahmed y cargar con todo eso, pero que sigue vivo y todavía tiene responsabilidades que debe cumplir. Mientras Hakan habla, Berrín solamente lo observa en silencio, escuchando cada palabra. Hakan continúa diciendo que todavía quedan muchas cosas por hacer, pero justo en ese momento vuelven a tocar la puerta y él sale nuevamente para abrir. Cuando abre se da cuenta de que es Caroline, entonces Hakan le pregunta si ya se enteró, pero Caroline le responde que no sabe a qué se refiere y le dice que en realidad solamente quiere hablar con él porque lo ama de verdad y porque cree que juntos podrían ser muy felices. Hakan, sin embargo, le deja claro que sabe perfectamente por qué está ahí y que seguramente ya se enteró de la noticia de la herencia. Caroline sigue fingiendo que no entiende de qué habla, mientras Hakan le recalca que su padre le dejó toda la herencia a él. Aún así, Caroline vuelve a insistir con lo mismo y trata de aparentar que no sabía nada, diciéndole que de verdad está enamorada de él, que no le interesa el dinero y que él es una buena persona con la que quería ser muy feliz. Entonces Hakan empieza a mencionar a todos los hombres con los que ella ha estado y le deja claro que él es diferente, que no se parece a ninguno de los hombres a los que ella engañó antes. Después de decir todo eso, Hakan le cierra la puerta. Cuando se gira se da cuenta de que Berrín estuvo escuchando toda la conversación desde atrás. Entonces Berrín le dice que por muy poco Caroline también lograba convencerla a ella. Después le pregunta si realmente es verdad que su padre le dejó toda la herencia. Hakan le responde que sí, pero que todo fue bajo una condición y que en realidad él nunca quiso quedarse con nada. También le explica que aceptó todo solamente porque quería poder hablar con ella y decirle la verdad, ya que si no aceptaba las condiciones de Ekren, él jamás habría hablado y hasta ese momento ella seguiría dudando de él. Después de escuchar todo eso, Berrín ya no sabe qué responder y simplemente se queda callada. Mientras Arif continúa inconsciente y completamente malherido, las personas que están ahí empiezan a preocuparse porque ya casi no reacciona y cada vez parece peor. En ese momento deciden aplicarle una dosis para intentar levantarlo y ver si todavía puede reaccionar, ya que en las condiciones en las que está no puede hacer mucho más. También saben que necesitan seguir dándole medicamentos porque su estado es demasiado grave. El doctor entonces le deja claro que si Arif no es llevado a una clínica, lo van a sacar de ese lugar directamente hacia su tumba, dejando entender que ya está al límite y que podría morir en cualquier momento si sigue así.
Mientras revisan a Arif, el doctor vuelve a molestarse y les dice que ya está cansado de repetirles tantas veces que no deben golpearlo, ni en la cabeza ni en la columna, porque esos golpes son demasiado peligrosos y empeoran aún más su situación. Sin embargo, uno de los hombres que está ahí le responde que ellos también están cansados de escuchar lo mismo tantas veces, pero aún así siguen esperando a que Tukrul regrese para seguir haciéndole daño a Arif todavía más, hasta el punto de querer sacarle incluso los ojos. Hakan sube hasta la habitación de su padre, todavía pensando en todo lo que han hablado y todas las cosas que siguen pendientes entre ellos. Apenas entra, Ekren empieza preguntando dónde está la niñera que normalmente les ayuda y colabora en la casa. Hakan le responde que decidió darle el día libre. Después de eso, su padre le pregunta directamente si ya llamó al notario, pero Hakan le deja claro que todavía no lo ha hecho porque cree que lo mejor es hablar primero antes de tomar cualquier otra decisión. Sin embargo, Ekren le responde que no hay nada más que hablar, que lo único que quiere es que se cumpla la promesa que hicieron. Aún así, Hakan insiste y le dice que lo que realmente quiere es que le cuente todo lo que todavía falta por decir. Ekren le asegura que ya le contó todo, pero Hakan le deja claro que todavía falta lo más importante para él, porque lo único que quiere saber es quién fue la persona que disparó contra Ahmed. En ese momento Ekren le recalca que esa parte nunca fue parte del acuerdo y que hasta donde habían quedado era solamente en hablar con Berrin. También vuelve a insistirle en que lo mejor es llamar al notario y terminar de una vez con todo eso, pero Hakan no deja el tema ahí y le recuerda a su padre cómo aquellos hombres le dispararon a Ahmed delante de todos, mientras él solamente les suplicaba que no lo hicieran. También le dice que Ahmed murió antes de poder ver a su hijo y que por eso necesita saber quiénes fueron los asesinos y dónde están. Después de escuchar eso, Ekren finalmente le responde que esas personas solamente son basura, hombres que matan por encargo y cobran dinero por hacerlo, y que para él valen lo mismo que un perro callejero. Entonces Hakan le responde que precisamente quiere saber quiénes son para tratarlos como lo que son, como perros callejeros, y que él mismo piensa encargarse de eso. Ekren inmediatamente le dice que no haga algo así porque es un asunto demasiado grande y peligroso para él. Pero Hakan vuelve a enfrentarlo y le recuerda que él mismo empezó todo eso con sus negocios, sus cosas y sus migajas, y que ahora no puede decirle que no es capaz de encargarse de otras cosas todavía más graves. Después de eso, Hakan vuelve a insistir y le pregunta otra vez cómo se llaman esos hombres y de dónde son. Mientras tanto, el notario comienza a leer el testamento frente a Ekren y Hakan, explicando que el hijo será quien quede encargado de todo y pidiéndole que firme los documentos correspondientes. Entonces Ekren deja claro que sí, que será su hijo quien tendrá toda la herencia que le corresponde. Después de firmar, el notario simplemente se retira del lugar. Apenas quedan solos otra vez, Hakan vuelve inmediatamente al tema que realmente le importa y le dice a su padre que ya hizo lo que él quería, así que ahora debe decirle quién mató a Ahmed. Pero Ekren vuelve a insistir en que eso nunca fue parte del acuerdo y le pide que deje ese tema a un lado. Hakan, entonces desesperado por saber la verdad, toma un arma y se apunta directamente a la cabeza, mientras le dice a su padre que él también sentirá el mismo dolor. Entonces en ese momento Ekren se altera y le pide que no haga eso, diciéndole que ya le va a contar la verdad. Finalmente empieza a decirle que fueron varios amigos suyos quienes hicieron todo y comienza a darle algunos nombres. Hakan entonces le exige que también le diga dónde están esas personas. Ekren le responde que pueden estar en cualquier parte. Al escuchar eso, Hakan vuelve a apuntarse en la cabeza completamente fuera de sí, mientras Ekren le insiste desesperadamente en que le contará todo y le pide que le traiga el teléfono de inmediato. Después vuelve a acostarse en la cama tratando de respirar, mientras Hakan le acerca el teléfono. Ekren comienza a marcar un número y cuando contestan da la orden de que traigan a los dos hombres que asesinaron a Ahmed, diciéndoles que lo esperen en el almacén porque ahí se encontrarán. Apenas escucha eso, Hakan le quita el celular a su padre y corta la llamada. Mientras tanto, Ekren empieza a sentirse cada vez peor y se agita mucho al darse cuenta de que su hijo realmente piensa enfrentarse con esos hombres y meterse en un problema muy grave. Después de eso, Hakan baja rápidamente las escaleras, decidido a irse, mientras Ekren queda muy mal, preocupado y desesperado por todo lo que acaba de pasar y tratando nuevamente de llamar. Hakan llega al lugar donde se encuentran los sicarios y al hacerlo reacciona de inmediato apuntándoles con el arma, dejándoles claro que deben levantar las manos y dejar las armas en el suelo sin discutir, porque si no lo hacen él mismo va a dispararles en ese momento. Les insiste una y otra vez que empiecen a caminar hacia la puerta con las manos en alto, repitiendo la orden a cada uno para que no haya duda de lo que tienen que hacerse, manteniendo una tensión total en el ambiente mientras los obliga a obedecer.
Uno de los hombres le dice que ya sabe quién es, que es el hijo de Fred, y Hakan le responde que precisamente por eso todavía no lo ha matado. Otro de ellos interviene diciendo que si mataron a Ahmed fue por el país, como si eso justificara lo que hicieron y como si fuera una especie de causa mayor, mientras Hakan reacciona con mucha rabia, preguntando dónde está ese país del que hablan, porque supuestamente tenían que asesinarlo, exigiendo que le expliquen qué nación es esa que mencionan, cuestionando todo lo que dicen, porque no ve pruebas ni sentido en sus palabras, llamándolos traidores y gente deshonesta, dejando claro que no le importa lo que ellos crean que están defendiendo. Sigue insistiendo en que si de verdad hablan de una nación, deberían llamarla para que vengan a salvarlos de lo que han hecho, mientras los mira con una mezcla de furia y cansancio, hasta que en un momento decide que ya no va a seguir escuchando más. Justo cuando Hakan está a punto de disparar, Berrin grita de repente, lo que provoca un caos inmediato, y uno de los sicarios se lanza sobre Hakan, intentando quitarle el arma, iniciando un forcejeo entre ambos en medio de la tensión. En ese momento también entra Suleiman y Soner con armas, apuntando la situación, pero los sicarios les advierten que suelten las armas, ordenándoles que bajen al suelo y contando hasta 3, dejando claro que si no obedecen van a tener consecuencias graves. Soner, al darse cuenta del riesgo en el que está Berrin, decide dejar el arma en el suelo, junto con Suleiman. Sin embargo, uno de los sicarios vuelve a amenazar a Hakan diciéndole que ya cometieron un error y que no lo van a repetir, afirmando que ahora el siguiente es él, deseándole incluso un buen viaje y pidiéndole que salude a Ahmed. En ese instante, uno de los sicarios cae al ser impactado por un disparo desde la espalda y todo se descontrola mientras comienzan los disparos entre varios de ellos. Berrin empieza a llorar desconsoladamente al ver lo que está ocurriendo y Ekren sale corriendo para acercarse a Hakan, diciéndole que es hora de irse, asegurándole que está bien y que incluso ahora vienen mejores oportunidades para él, insistiendo en que tendrá un futuro mejor y más poder, que él mismo lo ayudará a conseguirlo. Pero en medio de todo ese momento, Ekren comienza a sentirse mal de repente y termina desmayándose en el lugar, quedando completamente sin fuerzas. Suleiman se acerca a él y le dice a Hakan que lo siente mucho, mientras Hakan no puede creer lo que está viendo. Berrin sigue llorando sin poder detenerse y Ekren queda tendido en el suelo sin reacción, en medio de la confusión. En ese momento llega la policía y comienzan a observar todo lo ocurrido, tratando de entender la escena, mientras Hakan se acerca y le cierra los ojos a su padre. Al día siguiente, Hakan se encuentra en su cuarto completamente pensativo y sin muchas ganas de hablar con nadie, cargando todavía con todo lo que ha pasado. En ese momento entra Berrin y le pregunta si puede hacer algo por él, intentando acercarse y saber cómo está, pero Hakan no sabe muy bien qué responderle. Sin embargo, de inmediato le dice que su padre ha fallecido, dejando claro que todavía no logra procesar lo que siente del todo, porque por un lado hay tristeza y lástima por todo lo que ocurrió, pero al mismo tiempo también hay un sentimiento de odio acumulado, ya que siente que su padre siempre intentó llevarlo por un camino que él no entendía. Incluso en sus últimos momentos seguía sin comprenderlo, porque quería que fuera como él, sin realmente saber qué tipo de persona era en el fondo. Berrin le responde que algo parecido también le pasa a ella, porque siente que muchas veces no logra entender a su madre, como si hubiera una distancia entre lo que ve y lo que realmente ocurre, como si su madre se lo mostrara de una forma, pero en el fondo ella no alcanzará a comprenderlo del todo. En ese momento Hakan le dice que para él las preguntas terminan siendo más importantes que las respuestas, como si lo que necesita es entender el porqué de todo antes de cualquier explicación cerrada. En ese instante entra la niña y abraza a su padre, dándole el pésame de forma sencilla, y al ver esa escena, Berrin decide bajar del lugar donde están todos los demás. Semile le pregunta cómo se siente y si ya está un poco mejor, intentando saber cómo ha llevado todo lo ocurrido, y Hakan responde a Berrin que está tratando de mantenerse bien, aunque no sea fácil. Semile le dice que eso es lo importante, que intente seguir adelante como pueda. En ese momento la niña baja y le dice a su madre que Hakan no está bien, que lo mejor sería acompañarlo y que incluso deberían traer al niño. Entonces Berrin le comenta a Semile que se quedarán allí por unos días para no dejarlo solo, y también le pide a Osman que pueda traerle ropa y uniformes a Serad. Mientras tanto, Aika acompaña a Mete con todas las cosas del niño, ayudándolo en ese momento con lo necesario. Hasefel le dice a Aika que debe subirse atrás para acompañar a Mete llevando al bebé, ya que él solo no puede con todo, así que Mete termina entregándole el bebé a Aika y se encarga de llevarla junto con el niño.
Josefa simplemente los observa y sonríe al verlos. Mete los mira más de una vez, dándose cuenta de la cercanía del momento y pensando en la posibilidad de estar con Aika. Al llegar a la casa, Mete se encarga de abrir la puerta y recibir al bebé. En ese momento Berrín se coloca bastante feliz al ver a su hijo y todos se despiden de ella agradeciendo lo que han hecho. Mete le pregunta a Aika hacia dónde va y ella responde que va a casa, mientras Aika sonríe porque él es quien la va a llevar. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una